¿Se escucha bien? ¿No? ¿Está prendido? Ahí sí. Ahí estamos. Muy bien. Perfecto. Buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas que no he podido saludar. Esperando que se encuentren muy bien. Como ya decía nuestro hermano, la predicación del día de hoy tiene como título Cristo resplandor de la gloria del Padre. Y lo primero que voy a hacer primero es un poco recordar lo que ya hemos visto. Luego vamos a dar lectura a la palabra del Señor que nos corresponde para esta tarde. ¿Ya? Así que mis hermanos, en primer lugar, no sé si ustedes recordarán, pero vimos que en el texto del capítulo 12 del Evangelio de Juan, habían unos griegos que estaban interesados por conocer a Jesús, ¿ya? Y este grupito de griegos que estaban interesados en conocer a Jesús, significó el anuncio de que el nuevo pacto ya estaba por consumarse. En esa oportunidad dijimos, ¿cierto?, que Cristo eh, unió a un solo pueblo, ya de toda lengua, tribu, nación, ya. Por tanto, ya había llegado la hora de que Jesús pasara de este mundo al Padre. También dijimos que todos aquellos que querían o quieren seguir a Jesús tienen que morir tal como Cristo, ¿cierto? Tomar su cruz, morir a sí mismo y seguirle. De otra forma, un discípulo no puede seguir al Señor si no renuncia a sus placeres, a sus deseos, ya a todo lo que el hombre en sí mismo. En segundo lugar, también vimos cómo el momento en que Cristo muere también es un tiempo en que las personas ya son atraídas para la salvación. ¿Ya? Y también vimos que en ese mismo contexto, que lo vimos creo que hace un domingo atrás con nuestro hermano Daniel, ya es un momento en el que el mundo y Satanás son juzgados por su rebelión. Y el texto y la predicación nos llevaba a una urgencia de vivir bajo la luz que es Cristo y bajo su palabra. Las predicaciones anteriores ya son el último, digamos, la última patita de que Jesús habló a los judíos como parte de su ministerio público. Es lo último ya que Jesús estaba frente a ellos para hablarle públicamente. Luego de eso se retira de manera definitiva y se oculta de ellos, se oculta ya de este ministerio público que nosotros hemos estado viendo en el capítulo 12. Y lo vamos a volver a ver públicamente ya cuando se encuentra con Pilato en el juicio. ¿Ya? Entonces ya no se dirige a ellos para exhortarles, sino que ahora solamente, después del capítulo 13, va a dialogar con Pilato y va a dialogar con los líderes religiosos. Lo que veremos hoy entonces es la conclusión de los capítulos anteriores. Es decir, lo que hace Juan, desde los versículos que vamos a leer ahora, es un análisis reflexivo. Es un análisis reflexivo donde se muestra el rechazo definitivo de los judíos por su incredulidad y cómo esta incredulidad los lleva a rechazar a Cristo como el Mesías. Y se resume esta enseñanza ya de Cristo, quien es la luz del mundo y el resplandor de la gloria del Padre. En otras palabras, como que Juan viene a hacer una conclusión de todo lo que ya nos ha dicho. Entonces, para ello, mis hermanos, vamos a leer los versículos 36 al 50 del capítulo 2 del libro de Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, los versículos del 36 al 50. Lo invito a que se ponga de pie, mis hermanos, para darle lectura. Me acompañen a esta lectura. Evangelio según San Juan. Vamos a ver los versículos 36 al 50. Dice así la palabra del Señor. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús
y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Jesús exclamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo. Yo no los juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que los juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Entonces, para recordar lo que dije recién, ya estos versículos finales son un análisis reflexivo que Juan nos viene a hacer. Y como que Juan viene a condensar todo lo que ya dijo en otras oportunidades. Entonces, lo primero que nosotros vamos a revisar, el primer punto que nosotros vamos a estar exhortando, revisando en esta tarde, es la fatal incredulidad. Ese es nuestro primer punto, la fatal incredulidad. Y vamos a estar en los versículos 36 al 43. Muy bien, nosotros debemos recordar, mi hermano, que Juan nos dice que Jesús hizo muchas señales, ¿ya? Señales que estaban a la vista del pueblo judío en general, señales que están a la vista de los religiosos, señales que estaban a la vista de todo el pueblo. Sin embargo, en el versículo 37 nos dice que aún así, con todas las señales y milagros que Jesús había hecho, no creían en él. En otras palabras, los corazones de este pueblo estaban cerrados a la verdad. Estaban cerrados a la verdad de manera completa. Si no aceptaban el testimonio de Cristo, si no aceptaban las señales, los milagros que Jesús había hecho, no creían en él. En Juan 20 se nos dice que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros, que aún no están registrados, ¿ya? No están registrados. Imagínense esa cantidad de milagros que nosotros no tenemos en su palabra. ¿Cuánto más? Aún así, el corazón de esta gente estaba cerrado a creer en el Hijo de Dios. Ellos tenían o tuvieron al Hijo de Dios frente a ellos. Ellos tuvieron a la luz eterna, de manera encarnada, esta luz resplandeciente, pero no lo pudieron ver, estaban cegados espiritualmente. Solamente para recordar, mi hermano, recordemos dos milagros que hizo Jesús. El primero de ellos, la sanidad del paralítico, en Juan capítulo 5. Y el segundo, para traerlo a modo de ejemplo, ¿se acuerda usted de la sanidad del ciego de nacimiento? En ambos casos, los líderes religiosos
se dirigieron con fuerza en contra de Cristo. En el primer caso dijeron, Cristo está violando las tradiciones acerca del día de reposo. Y en el segundo caso, dijeron de Jesús que era un farsante, ¿ya? No solamente a Jesús, sino que también al ciego de nacimientos, ¿ya? Eran evidencias que estaban ahí para verlas, pero este grupo religioso, ya estos judíos, no aceptaban. Entonces, mis hermanos, la incredulidad de esta gente vino a ser un obstáculo para recibir los beneficios de la gracia de Dios. En vez de postrarse delante del Señor y reconocerle como tal, reaccionaron con incredulidad. Y esa ceguera espiritual, mis hermanos, es la ceguera más terrible que nosotros podemos encontrar. Porque nos impide ver a Cristo como la única salvación y esperanza que tiene el mundo. La ceguera espiritual, mis hermanos, es tan fuerte que es posible ver al mismo Jesús haciendo milagros frente a usted y aún así no tener una fe auténtica. Ciertamente es posible asistir a una iglesia que enseña la Biblia de manera sólida y aún así carecer de fe. Esto nos demuestra, mis hermanos, también que nosotros podemos saber mucho acerca de Dios. Podemos saber mucho de la Biblia, podemos entenderla, su contenido a detalle. Pero si no tenemos o no reconocemos a Cristo como la luz del mundo, si no tenemos a Cristo en nosotros, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. No hemos recibido la gracia de Dios. Y esto es lo que le pasaba a este grupo religioso. Ellos entendían la ley a perfección, pero como dice el capítulo 1 de Juan, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces, mis hermanos, la incredulidad es un pecado y una tragedia que se manifiesta como una resistencia a creer en Dios y sus obras. Es un obstáculo que perjudica la relación de una persona con Dios, distorsiona el razonamiento y causa destrucción espiritual. Con esto queda claro que Jesús entonces continuamente, a pesar de las evidencias, a pesar de las pruebas, era menospreciado, era rechazado como el Mesías, el Hijo de Dios. Y no solamente era rechazado él como persona, sino también era rechazado su mensaje. Esto nuevamente nos deja ver que los líderes religiosos no estaban interesados en los hechos, sino en mantener su posición a toda costa. Mis hermanos amados, Cristo no busca una mera devoción teórica o un reconocimiento de su poder. Él quiere un compromiso real, una confianza verdadera, un compromiso personal auténtico. Por eso les decía recién, no se trata de saber la Biblia, de Génesis al Apocalipsis. No, se trata de un compromiso real con el Hijo de Dios. Dice el escritor William Hendrickson lo siguiente, cito, abro comillas: había una falta de voluntad constante y progresiva de aceptar a Jesús con una fe genuina y viva. Las señales, con toda claridad, dan testimonio del carácter elevado de aquel que las realiza y que deberían haber sido ayuda para el desarrollo de la fe genuina, pero no se tomaron en su verdadero significado. En general, Israel fue endureciéndose espiritualmente cada vez más, haciéndose insensible a las obras y a las palabras de Cristo. Aunque muchos estaban convencidos
de que era en realidad el Mesías, ni siquiera este conocimiento resultó en fe genuina. Pero mis hermanos, el texto no termina ahí en la incredulidad de estos hombres, ¿ya? Y lo que nosotros ahora podemos enfocarnos en los versículos 38 al 41 es que la incredulidad no estaba fuera del control de Dios. La incredulidad no estaba fuera del control de Dios, del decreto de Dios, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario. El Señor no solo previó que esa incredulidad iba a ocurrir, sino que estaba en su completo plan perfecto. Aquí no podemos hablar de errores, mi hermano. En este caso, la incredulidad es un cumplimiento específico de una profecía del Antiguo Testamento, en particular de Isaías. Y es interesante, mi hermano, porque si usted va a Isaías capítulo 6, de los versículos 9 y 10, lo que ahí dice a Isaías, o Dios a Isaías, está en palabras en imperativo. Dios iba a cegar a estos hombres. Iba a tapar sus oídos para que no escucharan el mensaje. Y lo que Juan nos dice en el texto, si usted se enfoca en el texto de la profecía de Isaías, ahora lo que nos cita Juan, está en pasado. Es decir, que esto ocurrió. Por tanto, nada se escapa del plan de Dios, porque Dios es perfecto. Y las palabras que menciona Juan entonces se cumplen con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que el pueblo no creyó en los milagros ni en las señales que apuntaban hacia el Mesías, el Hijo de Dios. Por esto, Dios mismo cegó y oscureció el corazón de esta gente incrédula. Dicho de otra manera, rechazaron la luz, cosecharon oscuridad, negaron la verdad, cosecharon engaño. Ahora podríamos preguntarnos, para darle más condimento, ¿cierto?, a este texto, que es lo siguiente: ¿es Dios responsable entonces de la incredulidad de estos hombres? En palabras del apóstol Pablo, podemos responder: de ninguna manera. De ninguna manera, porque el hombre quiere ser libre. El hombre siempre busca su propia libertad. El hombre desea hacer lo que él quiere. Por tanto, Dios lo abandona a los deseos propios que el hombre quiere, el cual siempre es una cosa: la incredulidad. La incredulidad. El hombre naturalmente no quiere creer. No quiere creer. Por tanto, Dios mismo se encarga de que el corazón del hombre se endurezca más y no se conviertan y no sean salvos. Esto está en el plan de Dios. Sin embargo, mis hermanos, cabe mencionar que Dios no es un tirano cruel que prepara al hombre para su condenación, sino que al mismo tiempo también es un Dios que invita al hombre a andar en luz. A andar en luz, como nos dice, o vamos a ver más adelante. Por tanto, las palabras de Isaías se encuentran en un fiel cumplimiento en esta exhortación que nos hace Juan. Y ustedes recordarán uno de los pasajes del Antiguo Testamento, que hay un caso muy claro de un corazón que se endureció. ¿Lo recuerda usted? Faraón. Faraón, a pesar de todas las advertencias que Dios le hizo, plagas que desataron su porfía, se endureció al tal punto máximo, atrayendo así las peores consecuencias sobre sí mismo y sobre el pueblo. Bueno, vamos a leer Romanos capítulo 9, de los versículos 17 al 21. Usted puede buscarlo en su Biblia. Dice así: porque la Escritura dice de Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere. Y al que quiere, ¿qué pasa? Endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú
oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Bueno, ¿quién somos nosotros para discutirle a Dios? ¿Está claro? Dios tiene esa facultad. Entonces, tal como ocurrió con Faraón, ¿ya? Quien desobedece a la voluntad del Señor y no reacciona en arrepentimiento y fe ante su palabra, Dios se encarga de endurecer su corazón. Y lo mismo ocurre con las personas que no creen en el Señor Jesucristo, que se rehúsan a creer en Él una y otra vez. Pasará que su corazón será endurecido. Pero, mis hermanos, a pesar del rechazo general de Jesús por parte de quienes habían visto las señales, Juan nos dice que hay algunos gobernantes que estaban aceptando a Jesús como el Mesías, versículos 42 al 43. Sin embargo, el problema de estos muchos que estaban aceptando a Jesús como el Mesías es que no le aceptaban con una fe viva, no le aceptaban con una fe real, sino que ellos tenían una fe racional. Tal vez tenían un poco de fe, pero no es el tipo de fe que Dios demanda. No era un tipo de fe que estos hombres iban a decir: sí, aceptamos que Jesús es el Mesías. Amén, lo creo, lo seguiré. No, no es ese tipo de fe, es una fe blanda, porque al momento que podría llegar la persecución, estos hombres iban a negarlo. Bueno, pasó, ¿no? Pasó. Después lo negaron, ¿cierto? Y lo llevaron a la cruz. La fe en estas personas aún no es la fe entonces que permitiría enfrentar la persecución por causa de Cristo. Juan aquí nos explica que la incredulidad de estas personas se debía al miedo de ser expulsados del círculo de la sinagoga y de perder sus privilegios. Por tanto, no están dispuestos a soportar el costo. De ninguna manera, no están dispuestos a seguir a Jesús a pesar del costo. Amaban o aman más la gloria que viene del hombre que la gloria que viene de Dios. Eso no dice el texto. Aman más la gloria que viene del hombre que la gloria que viene de Dios. En otras palabras, deseaban tener una fe en Cristo, pero sin ofender a los hombres. Pero sin ofender a los hombres. Y eso, mis hermanos, es imposible. Imposible. O eres de Cristo y vives para su gloria, o vives para ti mismo. Puede haber ocasiones, mis hermanos, en las que la falta de oposición y una vida cómoda oculten la claridad y la necesidad de esta elección. Pero al final de todo, todos nosotros tendremos que decidir qué aprobación vamos a preferir o queremos tener, la de Jesús o la de los hombres. No hay más. ¿Quieres la aprobación de Jesús o quieres la aprobación de tus pares? Estos hombres entonces reconocían que Jesús era el Cristo, el Mesías, pero no estaban dispuestos a abandonar todo por Él. Por tanto, a la luz de lo que nos dice Cristo en Mateo capítulo 10, no eran dignos de Él. No eran dignos de Él. Una fe que no se atreve a confesar a Cristo es una fe muerta. Lucas en el capítulo 12, los versículos 8 y 9, ahí nos da una idea. Una fe que no se atreve a confesar a Cristo es una fe muerta. De nada sirve. La cobardía de confesar a Cristo es la marca de la incredulidad. Por tanto, Juan nos muestra el poder que tiene el amor al mundo sobre los corazones en incredulidad. Aman más las cosas de este mundo.
Hoy en día muchos están convencidos de que Cristo es el único camino para llegar a Dios. Hoy muchos están convencidos de que las verdades de la Biblia pueden transformar al hombre de su estado de ruina espiritual a una condición de paz, a una condición de reconciliación con Dios. Pero el momento que tienen que ellos demostrar su fe, la ocultan. Y se moldean a este mundo, despreciando y negando a Cristo. Esa es la realidad de muchos. Esta clase de incredulidad sutil es capaz de negociar tus propias convicciones, amado hermano. Tus propias convicciones por el reconocimiento del hombre. Es decir, que son reos de la muerte eterna. Por tanto, esto nos muestra, mi hermano, que el plan de Dios, a pesar de todo lo que Juan nos relata, no fracasó con el rechazo de los judíos. Más bien era parte del cumplimiento perfecto del decreto de Dios. Y Juan, en su análisis reflexivo, nos vuelve a mostrar a Cristo como la luz del mundo y el resplandor de la gloria del Padre. Eso veremos ahora en nuestro segundo punto. Cristo, luz del mundo, o la luz del mundo y resplandor de la gloria del Padre, y estaremos en los versículos 44 al 46. Juan en estos versículos recoge la esencia misma del ministerio de Cristo. Recoge la esencia misma en que toda persona debe creer si es que quiere ser salvo y las consecuencias desastrosas de aquel que no quiere creer. Una vez más, de las tantas que Juan nos muestra, nos va a mostrar que la fe cristiana no se trata de meros sentimientos, sino que la fe cristiana se trata de verdades y realidades que deben ser creídas con el corazón y con el alma, de manera genuina. Jesús exclamó: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Y este es un elemento fundamental, este es un elemento principal de la doctrina cristiana. Jesús nos dice que toda persona que quiere ser salvo debe creer en la unidad sustancial entre el Hijo de Dios y el Padre, Dios. Debe creer de manera sustancial entre esta unidad que tiene el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, con Dios. En otras palabras, el que cree en Cristo cree en el Padre. El que ama a Cristo ama al Padre. El que recibe a Cristo recibe al Padre. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Y una vez más, mis hermanos, recalco esto, nos muestra la importancia de la fe. Entonces Jesús también, Juan nos dice que es distinto a todos los demás profetas enviados por Dios, porque solo Cristo es el único que es uno con Dios. Es uno con Dios. Esta es una doctrina fundamental. Por tanto, si tú te has recostado o has recostado tu alma en Cristo, es lo mismo que tú hayas recostado tu alma en el Padre, porque ellos son uno. En este pasaje también Jesús una vez más se presenta de forma clara como la luz del mundo. No solo aquel que trae la luz o que apunta hacia la luz, sino que dijo: yo la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz. Y aquí Cristo se compara con el sol, como ya nuestro hermano David nos aludía en la oración. Porque él dice: yo la luz he venido al mundo y lo alumbro todo.
Así como el sol cuando sale temprano alumbra todo el mundo y sus rayos alumbran todas las partes de ese mundo. Lo que Cristo está diciendo es que con su primera venida, con el mensaje del Evangelio, Él vino a ser como ese sol que resplandece en medio de todo el mundo y que con sus rayos alcanza absolutamente todo. Ahora, esto no significa, amado hermano, no significa que todos reciben la luz interna o la luz espiritual que procede de la cruz. Porque Jesús dice que el mundo ¿en qué estado está? En tinieblas, está en oscuridad. El mundo está en una incapacidad de ver la realidad espiritual. No solamente del mundo en general, sino que el hombre no puede ver su propia realidad espiritual porque está en tiniebla. Es por eso que Jesús es la luz del mundo que ilumina a través de su evangelio para ver la realidad espiritual en la que nosotros nos encontramos. Y todo aquel que cree en Él como la luz del mundo tiene como resultado que sale de las tinieblas, sale de la oscuridad, porque se ha encontrado con la verdadera luz. Las tinieblas se relacionan con el pecado y con la muerte, mientras la luz se relaciona con Dios, con su gloria, con su santidad y con su justicia. La Escritura describe al Señor como el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Este es el Evangelio, que Cristo como la luz vino al mundo. Todo aquel que cree en Cristo como el enviado del Padre recibe luz. Y cuando recibe la luz puede contemplar la hermosura del Hijo de Dios. Y puede ver la fealdad de este mundo y puede ver la fealdad de su pecado. Pero solo creyendo en Cristo como la luz del mundo, en el Hijo de Dios, el Mesías. En la presencia de Dios, mis hermanos, no hay tinieblas, ni sombras, ni oscuridad. Todo está lleno de su gloria, que es lo mismo que decir que todo está lleno de su luz. Tal como las tinieblas, la mentira y la muerte están relacionadas, la luz, la verdad y la vida son inseparables porque apuntan al mismo Señor, al mismo Cristo. Es por eso que toda esta esencia la vemos en una sola persona y su nombre es Cristo, el Hijo de Dios. Dice el mismo Juan que en él estaba la vida y la vida era la luz de ¿quién? De los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía o vino a este mundo. Lamentablemente y tristemente, mis hermanos, el Señor vino a un mundo condenado bajo los efectos del pecado. Es por eso que nosotros, en nuestra desesperada condición llena de tinieblas, no podíamos ir en pos de la luz que necesitábamos para vivir. No. Por tanto, el Señor, solo en su misericordia, en su compasión y en su amor, fue que nos acercó a esta luz para que nosotros pudiésemos ver a Cristo. Esa luz que alumbra a todo hombre vino al mundo y habitó en nosotros para traernos salvación. Si tú recibes a Cristo como la luz del mundo, en consecuencia tienes salvación. Por eso entendemos que los salmos contengan afirmaciones preciosas y llenas de fe como esta. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Eres la luz eterna que resplandece en la gloria por los siglos de los siglos y no hay más luz, porque Cristo es la luz.
Debemos recordar también, mis hermanos, que así como Jesús es la luz, la palabra de Dios también es luz. La Escritura está llena de esta referencia y vamos a dar dos como ejemplo. El Salmo 119, en el verso 105, ¿qué dice? Un texto conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 nos dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Subraya eso, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Es a este Jesús entonces, con toda su majestad y su autoridad, con todo lo supremo de su ser y su divinidad, es a quienes los líderes religiosos estaban rechazando, llenos de necedad, llenos de orgullo, que los llevó a su incredulidad y a una rebelión en contra del Hijo de Dios. Y con esto, mis hermanos, pasamos a nuestro tercer punto y final: el juicio a la incredulidad. Los versículos 48 al 50. Con todo lo dicho, Juan en sus últimas palabras nos dice que rechazar a Cristo es rechazar al Padre. Quien no reconoce a Cristo como el Hijo de Dios significa que tampoco conoce al Padre que lo envió. Y ahí podríamos decir, fin de la discusión, ¿cierto? Porque ellos son uno. En consecuencia, aquellos que rechazan a Cristo están condenados. Están condenados o ya son condenados. La situación de estos líderes, entonces, amados hermanos, era el de estar resistiendo al mismo Dios hecho hombre. Recuerde usted, ellos, a pesar de todas las evidencias, de todas las señales y los milagros, estaban resistiendo al Hijo de Dios. No era entonces por falta de evidencia, ¿ya? No era por falta de evidencia. Ellos las tenían. En otras palabras, estaban resistiendo con justicia la verdad. Estaban menospreciando el testimonio del Creador y Señor de todo. Ellos amaron más las tinieblas que la luz y su necio corazón fue entenebrecido. Se quedaron, por así decirlo, en una completa oscuridad, pensando ellos tener la luz, pero estaban en oscuridad. Sus corazones estaban endurecidos, así como el corazón de Faraón, como lo vimos recién. Si bien es cierto que Jesús en su primera venida no vino como juez, es también cierto que en su segunda venida sí vendrá como juez de todos los hombres. Vendrá con ira para juzgar a todos aquellos que no creyeron en Él. El panorama cambia totalmente. Vamos a leer una referencia, mis hermanos, si ustedes me pueden acompañar en la lectura. Apocalipsis capítulo 6, los versículos 15 al 17. Apocalipsis capítulo 6, los versículos 15 al 17. Dice así su palabra: los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, escucha lo que decían: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Ninguno.
Tristemente, muchos creen que la ira de Dios no vendrá sobre ellos porque solamente Dios es amor. Dios es amor, Dios es un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios bueno. Y siguen haciendo lo malo y siguen aplazando creer en Cristo. Incluso muchos osados esperan hasta el día o hasta el último minuto de su muerte para entregarse a Cristo. Cuidado con pensar de esa forma, mi hermano. Cuidado porque un día la ira de Dios se revelará desde el cielo y su justicia te alcanzará. Si tú estás resistiéndote, un día la justicia de Dios te alcanzará, al menos que acudas rápidamente a la cruz de Cristo. Podríamos decirle de esta manera: Cristo en su primera venida instauró un trono de gracia, un trono en el cual fluye el Evangelio dando salvación a todos los que creen en Él. Pero en su segunda venida instaurará un tribunal para juzgar a los vivos y a los muertos. Voy a repetir eso, mi hermano. Cristo en su primera venida instauró un trono de gracia, un trono en el cual fluye el Evangelio dando salvación a los que creen en Él. Pero en su segunda venida instaurará un tribunal. Es por eso que me permito hacerte la siguiente pregunta. ¿Estás endureciendo tu corazón al Señor en estos momentos? Tal vez domingo tras domingo oyes la palabra de Dios predicada, pero tu vida no está siendo transformada. Sigues amando los mismos pecados que antes y sigues viviendo para ti, según lo que a ti te agrada y siguiendo tu propio criterio. Te quiero hacer una invitación. Te invito a que te examines seriamente en esta hora. Porque solo cuando tú pongas todo tu ser, todos tus pensamientos, todos tus afectos, todos tus gustos, tus planes, tus proyectos, tus relaciones, tu fuerza, tu tiempo, tu cuerpo, es decir, solo cuando tu ser completo está entregado a Cristo cada día como sacrificio vivo, puedes saber que estás honrando a Cristo. Y nada más menos que eso, mi hermano. Y con nada menos que eso. Hermanos, la situación de lo que nos está relatando Juan, de esta incredulidad, de estos corazones endurecidos, es terrible. Es terrible, mi hermano. Porque muchos pueden estar viendo con sus ojos, pero en realidad no ven. En realidad no ven. Pueden recibir las palabras en sus oídos, pero en realidad no pueden escuchar. Su entendimiento no logra percibir espiritualmente las palabras de vida. Sus ojos no pueden ver al Creador de todo. No pueden ver a la luz del mundo. Es por eso que si tú estás evaluando en este día, ¿seguir a Cristo o no? Si estás pensando que consagrarte a Él es algo pendiente, que lo puedes hacer mañana, o que lo puedes hacer en otro momento de tu vida, te debo decir que este es un llamado urgente a venir a Cristo y entregar tu vida completamente. Es hoy. Tú no sabes el día de mañana. Tú no lo conoces. Incluso la muerte puede llegar a tu vida. Si decides posponer tu entrega para otro momento, estás endureciendo tu corazón. Y tú no eres mejor que este grupo de judíos. No, la condenación llegará. Serás juzgado. No esperes el día de mañana. Puede ser demasiado tarde. El Señor, con este mensaje, o con las palabras de Juan, inspirada por Dios, está teniendo
misericordia de ti. El Señor está teniendo misericordia de ti al entregarte estas palabras. Pero quiero decirte una cosa. Nunca subestimes a Dios. Nunca subestimes su palabra. Porque puede ser la última vez que tengas la oportunidad de escucharla. Y tu corazón se va a endurecer. Y Dios lo va a permitir. No juegues con Dios. No juegues con Dios. No te burles de Dios. La incredulidad que quizás te puedes permitir ahora, un día podrá ser sellada sobre tu corazón para siempre. Y no podrás salir de ese estado. Y solo quedará sobre ti una horrenda expectación de juicio. Recuerda que en su primera venida Cristo no vino a juzgar, sino a salvar a los hombres de la condenación. Pero hay un día señalado para todos nosotros, vivos y muertos, para ser juzgados. Nunca olvides eso. Estarás en el tribunal de Cristo. Estarás ahí frente a Él. Esto, mis hermanos, debe causarnos o debe causar mucho temor. Porque así como Dios abandonó a Israel por su creciente incredulidad, un día abandonará a esta generación mala y perversa. De manera que nadie va a poder creer a la verdad y serán condenados para siempre. Ahí están tus amigos, están tus familiares, están tus conocidos, están todos aquellos que te rodean. La misericordia de Dios no espera para siempre, porque la misericordia de Dios un día dará paso al juicio. Cuando ese día llegue, no habrá posibilidad alguna de conversión. No habrá posibilidad alguna de nacer de nuevo, de creer en Cristo. Y ya para finalizar, mis hermanos, ya para dar término a esta predicación, quiero finalizar con lo siguiente. Si bien esta es una palabra dura, por lo ya lo dicho anteriormente, que muchos creen que Dios es amor y se quedan ahí, a la vez es una palabra de consuelo, ya que el plan de Dios, el plan eterno de redención de Dios, se cumple en la incredulidad de este pueblo, porque llevó a Cristo a la cruz. Esta incredulidad que nosotros vemos en la Escritura llevó al Hijo de Dios a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Y luego de esa muerte en la cruz, su posterior coronación por esa obra que él hizo. Porque cuando Isaías vio la gloria del Señor, vio este mensaje profético que nosotros leímos en este evangelio, también vio la salvación de su pueblo. Hay esperanza. Hay esperanza, mi hermano. Dios usó la propia incredulidad del pueblo de Israel para su propia gloria, porque estaba en el plan perfecto de Dios. Nunca lo olvides. Por eso el llamado es: ven a aquel que es la luz del mundo, quien es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No te endurezcas, no te endurezcas, sino que aplica a tu corazón estas palabras que Dios ha dicho por medio de Juan, para que seas encendido en amor por el Señor, por sobre todas las cosas, porque Él es digno. Él es digno. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor,
Te quiero dar gracias por tu palabra de esperanza. Sin duda tus palabras son para aumento de fe. Te ruego, Señor, que puedas traer salvación a aquellos que han escuchado tu palabra, tu evangelio por primera vez. Tú puedas con tu palabra, Señor, romper esos corazones que están endureciéndose cada día. Que puedas llegar a esos corazones duros, Señor, y hagas entender, Señor, que no pueden esperar a mañana, porque puede ser tarde. Pero también, Señor, agradezco por tu plan perfecto, Señor, porque como decía al final, la incredulidad de este hombre te llevó a la cruz para morir por nuestros pecados. Señor, gracias porque tú has trabajado en nuestros corazones. Nosotros estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, no te podíamos ver. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro razonamiento estaba nublado. No te podíamos contemplar, no podíamos contemplar la belleza aún de tu creación, pero la luz del mundo llegó a nosotros y nos trajo salvación. Señor, ayuda a tu pueblo. Trabaja en sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Mordéanos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe cada día se afirme más en tu santa e inspirada palabra, Señor. Ayúdanos a no negarte, a no ocultar nuestra fe, aún en la persecución, aún, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Señor, guíanos a tu verdad, tu palabra es verdad. Tú eres la luz del mundo, Señor. Trae esos destellos de luz a los incrédulos, a los que no te conocen, a los que están siendo expuestos a tu evangelio, como en esta tarde. Y a nosotros, ayúdanos siempre a vivir para tu gloria, porque tú eres digno. Hago esta oración por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.